Bien, entonces vamos a hablar de un tema corto hoy, también pues para no irnos a alargar mucho. Vamos a hablar de oxitóxicos. Entonces, ¿cuál es la importancia para uno como estudiante esta clase farmacológicamente? La importancia radica cuando ustedes lleguen a obstetricia. A obstetricia. Por las patologías que se pueden presentar tanto antes del trabajo de parto, durante el trabajo de parto y posteriormente al trabajo de parto. En esos tres eventos se pueden presentar episodios que pueden, en algunos casos, poner en riesgo la vida de la madre y el feto, y en otros solamente del feto o en otros solamente de la madre. Pero de todas maneras, eh, en esto que vamos a ver ahorita, pues se está en juego, ¿cierto? Los principales actores en el momento del trabajo de parto y por lo tanto, estos medicamentos es bueno que los vayan conociendo desde ahora. Seguramente la manera de cómo los van a manejar pues será ya en obstetricia. Algunos, no sé, de pronto ya no se usarán, pero la mayoría siempre se van a utilizar cuando estén allá en ese momento. Entonces, si hablamos de oxitóxicos, devolvámonos. Recordemos entonces, estamos hablando de una de las hormonas que ya vimos por allá que se llama la oxitocina. Recordemos un poquitico de la oxitocina y podremos hablar que es una hormona que se sintetiza aquí en el hipotálamo. Una hormona que se sintetiza en el hipotálamo, pero que se almacena en la neurohipófisis. Recuerde que la neurohipófisis almacena dos hormonas principales, la oxitocina y la antidiurética. En este caso, hoy vamos a hablar de medicamentos que actúan similar a la oxitocina. Y aquí en el hipotálamo, la oxitocina se sintetiza ya sea a nivel de los núcleos paraventriculares o supraópticos, pero el 95% de la hormona en realidad se sintetiza aquí en el núcleo paraventricular, muy poquito en el supraóptico es más para la ADH. Se sintetiza acá y se transporta mediante los axones de estas neuronas magnocelulares hasta acá, en la neurohipófisis, y ahí se queda esperando para cuando se necesite. Esa hormona se libera secundaria a impulsos nerviosos, nuevamente insisto, cuando se necesiten. Debemos recordar que es una hormona pequeña, tan solo de 9 aminoácidos, ¿cierto? Por eso es un nonapéptido, y que es muy similar a la ADH en su estructura. ¿Por qué? Porque la ADH también es una hormona de 9 aminoácidos con unas representaciones muy parecidas, solamente cambian de uno a otro en dos posiciones, en la posición 3 y en la posición 8, ¿cierto? De una isoleucina y una leucina y en una fenilalanina y una arginina en el otro. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas normales de la oxitocina? Tiene dos órganos diana principales, aunque tiene otros órganos que no son tan fundamentales en los seres humanos, como cuáles. Entonces, ¿cuáles son los dos órganos diana fundamentales de la oxitocina en los seres humanos? El útero en embarazo, perdón, y las mamas después del nacimiento del bebé. Radica ahí sus acciones, ¿cierto? Por lo tanto, para liberarse necesita unos estímulos, que ahorita no nos vamos a poner a hablar de la fisiología completa de la oxitocina y que ustedes lo recuerdan perfectamente bien. Y si no lo recuerdan, es mejor que lo vayan a leer. Entonces,
En el caso del útero grávido, lo que hace es que estimula, la secreción de oxitocina estimula a las fibras del miometrio para que se contraigan, produciendo el trabajo de parto. En el caso de las mamas, su acción se produce después de que el bebé ha nacido para la expulsión de la leche. Recuerden que existen dos hormonas que están implicadas en la lactancia. Una para la producción de la leche, que es la prolactina, y otra para la expulsión de la leche, que es la oxitocina. La prolactina se produce en la adenohipófisis. Entonces, ¿qué función puede tener medicamentos que actúen como la oxitocina? O sea, los oxitóxicos. Uno, para aumentar la contracción uterina. Ya veremos en qué momento necesitamos aumentar la contracción uterina. Para la evacuación del útero y para el control de las hemorragias uterinas después de que ha salido la placenta, o sea, post-alumbramiento. ¿Qué medicamentos se conocen como oxitóxicos? Entre ellos tenemos la oxitocina como medicamento, la ergonovina, la metilergonovina, la carbetocina, las prostaglandinas como la prostaglandina E y la E1, la E como la dinoprostona y la E1 como el misoprostol, y la F2 alfa como el dinoprostrometamina. Entonces, si recordamos un mecanismo de acción nuevamente de la oxitocina de manera normal, se une a su receptor de proteína G, activando canales de calcio y produciendo o contracción del miometrio para las contracciones en el trabajo de parto o para la contracción de células mioepiteliales y así la expulsión, aquí dice producción, no, expulsión de la leche y producción de prostaglandinas también implicadas en el trabajo de parto y la expulsión de la leche. Entonces, después de este preámbulo fisiológico para que todos hayan recordado y sea más fácil entender cómo actúan estos medicamentos, ahora sí, dediquémonos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos hablando de la oxitocina como tal, como medicamento. Es un medicamento que no tiene absorción vía oral, por lo tanto, su aplicación o su vía de administración es parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Por lo regular se utilizan goteos intravenosos, en los cuales se alcanzan niveles estables a los 30 minutos del goteo. Tiene una vida media corta de 10 a 12 minutos y si superamos los 20 microgramos por minuto, además de tener efectos oxitóxicos, también comenzamos a tener efectos antidiuréticos. Recuerden que son muy parecidas estructuralmente las dos hormonas. Reacciones adversas. Si por equivocación se le llega a colocar una sobredosis de oxitocina a una materna, ¿con qué nos vamos a enfrentar o frente a qué nos vamos a encontrar? A una intoxicación hídrica por el efecto que se sucede de tipo antidiurético. Esto llevará a una alteración de la osmolaridad, pudiendo llevar al paciente a convulsiones, y de los efectos directos sobre el músculo uterino, pues como está sobredosificado, pues hay hipertonía uterina, o sea, el músculo se contrae con demasiada fuerza. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué? Recuerden que las arterias uterinas pasan por entre el miometrio. Entonces, cuando usted tiene una hipertonía uterina, pues esa contracción tan fuerte cierra los vasos y puede producirle una anoxia y una necrosis del útero. Otras reacciones adversas, hipohipertensión, taquicardia, hipersensibilidad al medicamento. ¿A quienes no le debemos colocar oxitocina? Ustedes cuando se vayan de rurales, pacientes que hayan manifestado que tienen hipersensibilidad, que alguna vez le colocaron oxitocina en el parto anterior y hizo una reacción muy fea. Entonces, hipersensibilidad no. Mujeres que tengan desproporción cefalopélvica, o sea,
mujeres que por su contextura ósea o muscular son muy pequeñas y en el transcurso del embarazo ya se sepa que el niño es un niño de gran tamaño, pues ahí hay una desproporción entre céfalo, entre la cabeza y pelvis del bebé y pelvis de la mamá. Eso es lo que se llama una desproporción cefalopélvica. ¿Qué quiere decir? Que por más que usted le coloque oxitocina, el bebé nunca va a poder salir de ahí y ahí se necesita, es una cesárea. Si por ecografía en el momento del trabajo de parto se nota que ahí viene una presentación, o por palpación se nota que viene una presentación distóxica. ¿Qué quiere decir una presentación distóxica? No, o sea, una presentación no fisiológica. ¿Cuál es la presentación fisiológica de un bebé? Pues que venga de cabeza, para que a partir de la cabeza salga todo. Presentaciones distóxicas, entonces cuando el niño mete primero una mano, o mete un hombro, o viene de nalgas, o viene de pies, ¿cierto? Esas son presentaciones distóxicas. ¿Por qué está contraindicado de colocarle oxitocina? Porque nunca van a salir y van a terminar trancándose ahí y usted requiriendo una cesárea de urgencia y poniendo en riesgo la vida del feto y la vida de la madre. En mujeres que tengan placenta previa total. ¿Qué es una placenta previa total? Voy a dibujar acá, hagan de cuenta que este es el útero, esto que estoy señalando, y que este es el cuello uterino, ya que por aquí viene la vagina, ¿sí? Pues normalmente el bebé está aquí y la placenta o se implanta aquí arriba o se implanta por lo regular aquí en el fondo, la placenta. ¿A qué se considera una placenta previa total? A que la placenta ni se implanta aquí, ni se implanta aquí, ni se implanta aquí, sino que se implanta aquí en el orificio. Entonces, primero viene la placenta y después viene el bebé. ¿Qué pasa? Si usted se pone a darle oxitocina, esto termina estallando primero la placenta y el sangrado es tan terrible que la mamá termina muriéndose y el bebé también. Es lo que se llama una placenta previa total, que obstruye totalmente el orificio del cuello uterino. Otra cosa que es una contraindicación para colocar oxitocina es el antecedente de una cesárea vertical, o sea, una mujer que le hicieron una cesárea en esa posición dentro del cuerpo vertical, o mujeres que hayan tenido cirugías de miomas. ¿Por qué? Porque en estas dos últimas las paredes del útero son más débiles. En cuáles hay que tener precaución, no es una contraindicación, pero hay que tener mucha, pero mucha precaución. Mujeres que no tienen una placenta previa total, o sea, que no obstruye totalmente el cuello uterino, sino que un pedacito. Ahí eso se llama una placenta previa parcial. Ahorita como están las cosas, así sea una placenta previa parcial, es mejor mandar la cesárea y no darle el oxitóxico. Mujeres que hayan tenido cirugías previas de cervix o útero, pues se les puede, usted mira si es una cirugía hace muchos años, que la paciente le fue bien, que ya se ha recuperado totalmente, pues uno podría pensar en darle parto normal y colocarle oxitocina, pero si no, no. Mujeres con toxemia, después aprenderán qué es eso. Y durante la inducción, o sea, cuando usted le coloca la oxitocina en goteo para inducirle el trabajo de parto, para hacer que las contracciones vuelvan cuando se han detenido o para que arranquen de manera fuerte, hay que tener una cosa muy importante. Tiene que haber un muy buen monitoreo materno-fetal, o sea, una persona que esté ahí. Cuando usted le coloque la oxitocina, que esté midiéndole la frecuencia cardíaca de la mamá, la presión arterial de la mamá, que esté pendiente del estado del sistema nervioso central de la mamá y lo mismo del feto. De otra manera, es mejor no colocar eso. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces oxitocina? Como ya les dije, en la inducción del trabajo de parto, o sea, cuando el parto arrancó muy bien, llevaba 3 horas de parto, comenzó a dilatar el cuello y las contracciones, o sea, lo que llaman los dolores del parto iban bien, cada vez iban aumentando más y de pronto se detuvieron. Ahí, y no tiene ninguna de esas contraindicaciones y precauciones que ya vimos. Para pruebas de sensibilidad a oxitocina, esto lo hacen solamente los ginecólogos. O miren para hemorragia uterina postparto, cuando la mujer acaba de tener el bebé, muchas veces entonces sale la placenta y sangra. Eso es lo normal. Ustedes se van a dar cuenta cuando tienen sus primeros partos, uno como que se desespera, pero el sangrado arranca mucho, mucho, mucho y va bajando, 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 como si fueran cerrando la llave. A veces no sucede eso. Y entonces el sangrado se prolonga mucho y la mujer puede choquearse. Entonces ahí necesitamos parar el sangrado.
¿Y cómo nos sirve la oxitocina? Porque la oxitocina hace contracción del músculo y eso hace que se cierren los vasos sanguíneos de ahí. Otros dos medicamentos que pertenecen a este grupo son la ergonovina y la metilergonovina, alcaloides de la que producen contracción no solamente del útero, sino que también son capaces de producir contracción de músculo liso en otras zonas y de los vasos. Tiene mayor efecto la ergonovina y la metilergonovina sobre vasos de capacitancia, o sea, sobre vasos venosos. Se puede conseguir vía oral, intramuscular, intravenoso, no solamente se utiliza en partos o en obstetricia, también se utiliza en neurología, por ejemplo, para migrañas. Reacciones adversas de estos dos pueden producir a la paciente náuseas, vómitos, cefalea, palpitaciones, hipertensión que por lo regular no es duradera, que es pasajera, hipersensibilidad y en algunas mujeres congestión nasal. Contraindicado en mujeres que digan que son hipersensibles a este tipo de medicamentos. Precauciones, no emplearse por tiempo prolongado. Mujeres que tengan alteraciones renales, hepáticas, cardíacas o enfermedad vascular periférica. Y interacciones con dopamina, aquí dice dopamina, ¿no? Aquí tienen esta T. Con dopamina, betabloqueadores, aumenta la vasoconstricción. Y el problema es que ya vengan con otros medicamentos que también sean vasoconstrictores porque aumenta la posibilidad de que se sufra una gangrena. Usos en prevención y tratamiento de hemorragia uterina posparto o posaborto o por atónica, dice acá, por atonía. Entonces, así como les mostré ahorita, que cuando la mujer sale la placenta o sale el bebé, después de que sale la placenta del alumbramiento, sangra, ¿cierto? Porque estamos arrancando una parte que estaba metida ya que era la placenta. A veces la cosa se complica porque, normalmente, porque el sangrado va pasando, porque el útero se va contrayendo poco a poco y cierra los vasos. Pero hay mujeres que el músculo pierde el tono, entonces hacen una atonía del músculo del útero y sigue sangrando y sigue sangrando. Y si usted no actúa de alguna manera, puede terminar muriendo la mujer en un shock hipovolémico. Las prostaglandinas disponibles en Colombia tenemos el misoprostol y la dinoprostona, ¿cierto? ¿Qué hacen? En este caso, las prostaglandinas lo que hacen es que regulan el transporte de calcio en endometrial, produciendo entonces la contracción del útero, pero además ayudan no solamente a la contracción uterina, sino también ayudan en el reblandecimiento y dilatación del cérvix. Entonces, completan todo el proceso del trabajo de parto. Si vemos la dinoprostona, entonces, esta se puede colocar vía vaginal y puede comenzar a producir contracciones a los 10 minutos y fuertes a las 3 horas. Su eliminación es renal, hay una presentación en gel y hay otros de tabletas de liberación lenta. El misoprostol tiene buena absorción oral, su absorción se retarda con los alimentos, metabolismo hepático, reacciones adversas pueden producir en la mujer trastornos gastrointestinales, dismenorrea, y precauciones y contraindicaciones es teratógeno. El misoprostol, cuando llegó a Colombia en los años 70 y 80, llegó como un medicamento para la gastritis, como protector, ¿cierto? Porque es una prostaglandina. Tiempo después se dieron cuenta que podía ser utilizado como inductor del trabajo de parto o abortivo, y entonces cuando se dieron cuenta que era abortivo se volvió una droga, ¿cierto? En el mercado negro se consigue el misoprostol. Pero lo que no saben, o las mujeres que utilizan el misoprostol, es que donde las cosas salgan mal, pueden ir peor todavía de lo que ellas creen. Si no lo utiliza alguien que sepas utilizarlo, puede terminar produciéndole efectos teratógenos al feto. Entonces ahí sí que la cosa se le va a complicar. Usos de las prostaglandinas para terminación de un embarazo, ¿cierto? En manos de, lógicamente, profesionales médicos.
En aborto frustro, que es un aborto frustro, cuando una mujer pierde un bebé pero no lo saca totalmente, los restos no salen totalmente, entonces hay que sacarlos. Ahí sí está indicado el misoprostol, ahí sí está indicada la dinoprostona. O cuando ha habido una muerte fetal intrauterina. En ese caso, pues no hay el estímulo de la cabeza del niño para que cabecee y haya pues la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis hasta el útero. Entonces necesitamos estimularlo y una de las maneras puede ser utilizando estos medicamentos. En un tumor que es muy raro ya, que es la mola hidatiforme, pues todavía se presenta, pero lo que pasa es que rápidamente se diagnostica desde el advenimiento de la ecografía. Ya dijimos para la inducción del trabajo de parto, para el control de hemorragia uterina postparto refractarias a los otros medicamentos. Entonces primero están los otros y después estos. La carboprostrometamina se administra intramuscular cada 3 horas, ¿cierto? Es muy parecido a lo anterior, RAM, del tracto gastrointestinal, mareo, debilidad, cefalea, broncoespasmo, hipercontractilidad uterina, desprendimiento de placenta, también las cosas gravísimas que pueden sucederse con este. Contraindicaciones, hipersensibilidad, EPI, enfermedad cardíaca, renal, hepática, pulmonar, diabetes mellitus, hipertensión y coagulopatías. Precauciones, cervicitis, dice acá no, cervicitis, está mal escrito. Las mujeres que tengan una infección del cervix o que tengan antecedentes de asma o de hiper o hipotensión, epilepsia, diabetes, hay que tener mucho cuidado al utilizar este medicamento y por lo tanto su uso se reserva solamente para manejo intrahospitalario. Usos, mire, uno solo, inducción de trabajo de parto. La carbetocina es un análogo de la oxitocina con mayor duración. Se da solamente una dosis única. No es un inductor del trabajo de parto. Se usa solamente en casos urgentes, graves, como por ejemplo donde hay una atonía uterina y está en riesgo la vida de la mamá o una hemorragia postparto terrible. RAM, el tracto gastrointestinal, hipotensión, cefalea, taquicardia, ansiedad. ¿Listos? Muy bien. Preguntas, porfa. Doctor, en el caso del misoprostol, cuando se dice pues que se suministra también por medio de la vagina, o sea, en esos casos, ¿cómo actúa? Porque Ya, pues hace exactamente como es una prostaglandina, reblandece el cuello, porque acuérdense que las prostaglandinas actúan hay receptores de prostaglandina en el cuello uterino que lo que hacen es que lo reblandecen. Al reblandecerlo, lo abren, lo dilatan y además las prostaglandinas actúan un poco sobre las contracciones del músculo por actuación sobre el músculo del útero, entonces aumentan las contracciones y reblandecen el cuello, haciendo que sea más fácil la salida del feto. Por eso lo utilizan como abortivo. Pero la acción es la misma, las tabletas tomadas o las tabletas colocadas. ya, gracias, doctor. Bueno, Doctor, buenas tardes. O sea hola. que la dinoprostona también se la puede utilizar, o sea, como el misoprostol para abortos. Pues yo en realidad, sí, la respuesta es sí, pero acuerde que lo interesante de eso es que lo haga gente que sepa. Y de Gracias. acuerdo con eso, eh, debe haber, ¿no? Pues por así decirlo, una cierta edad gestacional para que funcionen esos Sí, abortivos. sí, sí. Ellos actúan en todas las edades, ¿sí me entienden? Pero lo recomendado es no utilizarlo después de la semana 12. Si lo van a utilizar como abortivo, pues un médico, pues en un aborto en una interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después puede que se cause mucha dificultad para sacar el feto y puede terminar produciéndole más daño que beneficio. Sí, sí, correcto, sí. Bueno,
Otra duda que tenía volviendo a la oxitocina. ¿Esa se la podría utilizar también como para, para, ¿cómo se podría decir? Resolver los problemas que hayan en la expulsión de leche a nivel mamario? Pero ¿sabe por qué no se usa? Uno podría decir que sí, pero ¿sabe por qué no se usa? Porque resulta y pasa que el estímulo llega a ser tan grande que no solamente, ahí no es específico. Entonces actúa sobre receptores que todavía estén en útero y producen demasiada contracción uterina y pueden llevarlo a una hipertonía uterina. Entonces es más el riesgo que el beneficio que se obtiene cuando el beneficio se obtiene con una cosa sencilla y es pegando al bebé, porque acuérdense que la succión del pezón es la que manda el estímulo a nivel de la neurohipófisis para que se libere oxitocina. Entonces por eso es que no se usa en ese caso. Doctor, el óbito fetal es lo mismo que la muerte fetal Sí, intrauterina, ¿sí? Ah, correcto, lo mismo. Sí, señor. Listo. Una pregunta. ¿Steven Cuaspa está? Buenas tardes, doctor. Yo, Steven. Steven, lo que pasa es que había una carta suya que no sé qué. Listo, yo le hago las preguntas que usted no contestó, no todas, ¿no? Yo no le vuelvo a repetir el parcial, eso sí no lo voy a volver a hacer. Solamente Bueno, no doctor, contestó, listo. Yo cuento primero porque yo no las he contado, porque yo ya revisé todas las respuestas de todos, pero no las tengo clasificadas. Entonces yo cuento a ver cuántas no contestó y con base en eso le hago las preguntas que hagan falta, ¿listo? ¿Y Julián sí vino? bueno, Sí, doctor, muchas tengo gracias. problema porque no hay energía acá y Fresco, Julián, no no te puedo preocupes. hacer. No, no, no es por eso, sino para que cuadremos. Yo mañana, de mañana al miércoles, yo ya voy, cualquier cosa yo le mando a avisar con Camila cuando hacemos para que estés preparado para el primer parcial. ¿Listo, mano? Listo, gracias. Bueno, Doctor, disculpe, las preguntas que me falta, ¿cuándo me las preguntaría? no sé, déjame yo, porque es que todavía no las he contado. Bueno, doctor, muchas gracias. Déjeme yo primero reviso tranquilo y yo estoy ya cuadro. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, listos. Entonces mañana nos vemos. Gracias a todos. Vale, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.